Bienvenidos a Programando Podcast. El podcast son donde hablamos sobre nuestros conocimientos de la programación y su industria. Yo soy Alexander y en este episodio de hoy vamos a estar hablando de lo contrario al episodio anterior. En el episodio anterior, si no lo vieron, hablamos de patrones de diseño, que son estas soluciones reutilizables para problemas comunes dentro de la programación. Pues en este episodio vamos a estar hablando de antipatrones de diseño, que son lo contrario. Son cosas que podemos asumir que pueden ser resolver el problema, pero generalmente traen más cosas negativas que positivas hacia el proyecto, hacia el trabajo que estamos haciendo. Así que ese va a ser el tema de hoy. Y sin más que decir, vamos a empezar. Los antipatrones de diseño. ¿Qué son los antipatrones de diseño? El término lo crea Andrew Koenig. Probablemente estoy diciendo mal su nombre, que está inspirado por el libro de Design Patterns, que mostraba los patrones de diseño que el autor consideraba efectivos y confiables. Cuando se creó el libro, patrones de diseño, el tipo puso sus cosas, los patrones que él consideró útiles, y este tipo llega y ve eso y se inspira, y él crea el término de antipatrones de diseño. Este término luego se populariza 3 años después por un libro Antipatrones, que extendía el uso del libro anterior de patrones de diseño y extendía su uso a cualquier mala solución a un problema. No tenía nada que ver con la programación necesariamente, a pesar de que también estaba incluida. Ahora, ¿qué son los patrones de diseño? Es básicamente igual que los patrones. ¿Qué son los antipatrones de diseño? Es básicamente igual que los patrones de diseño, soluciones reutilizables, pero que al principio parecen útiles, pero más adelante resultan dar más problemas. Estos antipatrones ocurren, por ejemplo, cuando utilizamos incorrectamente un patrón de diseño o lo utilizamos sin adaptarlos a las necesidades de nuestro contexto. En el capítulo anterior yo hablé de que esto es uno de los riesgos de los patrones de diseño. Si no sabemos implementarlo, o sea, un patrón de diseño no es una solución lista, completa, tiene que ser adaptada siempre a lo que vamos a hacer, porque si no puede terminar dando resultados negativos y termina siendo un antipatrón si no lo sabemos usar bien. Los antipatrones no son necesariamente como que malas prácticas o malas ideas. O sea, va un poco más allá. Son procesos, estructuras o patrones de acción que usamos comúnmente, que a pesar de parecer una solución apropiada al principio, tienen más consecuencias negativas que positivas a largo plazo. También se consideran antipatrones cuando existe otra solución que está documentada y es repetible y se ha demostrado que es efectiva. Ahora, ya que tenemos una comprensión de lo que son los antipatrones y los patrones de diseño, vamos a pasar a dar unos ejemplos de antipatrones de diseño, que es la razón por la que decidí hacer este capítulo, porque me parece que los antipatrones son una de las cosas más interesantes dentro de la programación, porque son infinitos. Hay muchísimos. Puede que haga otro capítulo de antipatrones, pero son muchísimos los antipatrones que existen y me parece que es una forma bastante interesante de aprender desde el punto de vista de cosas que no deberíamos hacer o deberíamos tratar de evitar. Y bueno, sin más que decir, vamos con algunos antipatrones. El primer antipatrón que vamos a hablar en el episodio de hoy es la optimización prematura. ¿Qué es la optimización prematura? Es optimizar antes de tener suficiente información para tener una conclusión acerca de cómo hacer algún tipo de optimización dentro del proyecto. Es decir, que intentamos optimizar alguna parte del proyecto sin tener suficiente información de hacia dónde se está moviendo el proyecto, tal vez a nivel de arquitectura, tal vez a nivel de funcionalidad, de diferentes formas. El punto es que estamos haciendo algo para lo cual todavía no tenemos suficiente información como para estar haciendo eso. Optimizar en un proyecto requiere saber con certeza qué parte del proyecto tiene bottlenecks o cuellos de botella. Si no sabemos eso, pues podemos estar incurriendo dentro de lo que es la optimización prematura. Si optimizamos sin obtener esta información, una de las cosas que puede pasar es que podemos terminar con códigos muy complejos que no traen ventajas o que las ventajas son despreciables, son muy mínimas. O sea, de verdad no valió la pena pasar tanto tiempo optimizando esto porque la verdad es que no está haciendo prácticamente nada y perdimos mucho tiempo. También podemos terminar con un código que por su complejidad
es muy difícil de modificar y de mantener. Podemos terminar haciendo un código que se empieza a complicar muchísimo el que alguien llegue y entienda qué está pasando y empiece a modificarlo cuando en realidad no tenía que hacerlo. Podría ser muchísimo más simple y tal vez, de nuevo, tal vez esté dando alguna que otra ventaja, pero la ventaja no es tanta como para la dificultad que trajo, por ejemplo. Para prevenir este antipatrón, es recomendado el principio Yagni. Este principio Yagni, que significa You're not gonna need it, que en español es tú no lo vas a necesitar, dicta que no deberíamos agregar funcionalidades hasta que sean necesarias. Siempre pensando que es mejor implementar cosas cuando los necesitas y que nunca deberíamos estar implementando cosas que creemos que vamos a necesitar, porque podemos estar perdiendo completamente el tiempo haciendo eso. También, para evitar incurrir en el antipatrón de optimización prematura, hay que tener cuidado de qué es optimización prematura, porque también a veces podemos terminar como que confundiéndolo, llamando algo que no lo es optimización prematura. Podemos ignorar, por ejemplo, una mejor solución solo porque es un poquito más difícil de entender que la que se tenía. Es decir, podemos cometer el error de utilizar este patrón para implementar una solución claramente peor, o para ignorar el consejo o la idea de alguien más. Porque no, esto es un antipatrón, y, o sea, de verdad está aportando y es una buena idea, pero solo porque no la entendemos o porque no le prestamos suficiente atención, le damos este término de optimización prematura y de verdad es una buena idea, por ejemplo. Bueno, para el siguiente antipatrón que vamos a estar hablando en el día de hoy, viene a ser el antipatrón de God Class o clase de Dios. ¿En qué consiste este antipatrón? Pues es cuando una clase controla muchas otras clases y tiene muchas dependencias y muchas responsabilidades. Es decir, esta clase lo hace todo, es Dios. El problema ocurre cuando estas clases crecen al punto de ser imposibles de mantener. Es decir, se vuelven difíciles de hacer unit tests, se vuelve muy difícil de buguear, muy complicado de buguear, y se vuelve muy, muy, muy complicado documentar estas clases, porque tienen tantísimas responsabilidades que es muy difícil entenderlas, es muy difícil modificarlos, es muy difícil hacer cualquier cosa en ellas, por la complejidad que terminan teniendo al tener tantas responsabilidades que no deberían tener. También este antipatrón viola el principio de single responsibility o responsabilidad única de los principios SOLID, que ya lo vimos en algunos episodios pasados. Para prevenir este antipatrón, tenemos que, obviamente, seguir el principio de single responsibility. Hay que romper estas clases Dios, o estas clases que se empiezan a convertir en clases Dios, en pequeñas clases con una única responsabilidad, y que esta única responsabilidad esté claramente definida. Este antipatrón siempre es un poco complicado evitarlo, porque con el tiempo los proyectos crecen y se van agregando a los proyectos diferentes programadores que por ahí no tienen idea y empiezan a agregar cosas que no deberían estar en una clase específica porque asumen la responsabilidad. Es decir, por ahí la clase no está bien nombrada y eso tiende a confundir acerca de la responsabilidad que debería tener esa clase, o tal vez el programador simplemente no se dio cuenta que había otra clase que se debía encargar de eso y lo agregó al lado, y se va volviendo todo con el tiempo muy complicado de evitar, y generalmente esto termina pasando. De nuevo, es absurdamente complicado de evitarlo, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que tratar de hacer lo que se pueda. Vamos con otro antipatrón, el penúltimo de este capítulo, que es un antipatrón bastante sencillo, que no le conseguí traducción al español el nombre, pero es bike shredding. Que este antipatrón es la tendencia a gastar cantidades excesivas de tiempo debatiendo o decidiendo sobre problemas que son triviales y que normalmente son subjetivos. Es decir, por ejemplo, estamos pensando en nuestro proyecto, estamos diseñando el proyecto
y nos ponemos a discutir sobre el color de la aplicación, el color del fondo de pantalla o el color de fondo de la aplicación. Y está muy bueno, son decisiones importantes, bla, 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 pero son decisiones subjetivas. No deberíamos permitir que esta decisión detenga el progreso de la aplicación y no deberíamos quedarnos tanto tiempo en este tipo de decisiones tan subjetivas. También pasa, por ejemplo, cuando estamos en la fase de diseño de arquitectura o de algo así. Estamos pensando en cómo vamos a hacer la aplicación y sale alguien y dice, no, yo recomiendo este lenguaje, y sale otro y dice, no, yo recomiendo este lenguaje, y por ahí los dos lenguajes hacen el trabajo exactamente igual de bien o bastante similar, y la decisión no importa, pero nos quedamos un montón de tiempo pensando en qué lenguaje elegir, y empezamos a debatir y empezamos, no, porque este lenguaje es mejor por esto y esto y esto, y la verdad es que al final no importa, empecemos a trabajar, eso es lo que importa, empecemos a crear este proyecto, a darle vida y a continuarlo. Así que de eso se trata. Pasa muchas veces, por ejemplo, ¿dónde pongo este botón? No, ¿cómo llamo esta variable? Aunque esto sí es mucho más importante. Hay que darle mucha importancia al nombre de variable. Pero a veces ya tenemos, por ejemplo, tenemos dos nombres y los dos nombres están buenos. ¿Y cuál decidimos? No sé, el que sea, cualquiera de los dos están buenos. No te quedes tanto tiempo. Y nada, de eso se trata este antipatrón. Es un antipatrón que no está relacionado a codear necesariamente, pero ocurre, y una de las soluciones también es cuando la discusión involucra a muchas personas y tal vez empieza a tomar o a consumir tiempo del que usamos para nuestras reuniones, por ejemplo la daily. Está bueno, por ejemplo, tratar de cortar la conversación, tal vez decidir por votación o algo así, y tratar de cortar este tiempo que estamos perdiendo y dedicarlo a cosas más útiles. Y por último, para el episodio de hoy, voy a hablar del antipatrón que hizo que yo quisiera hacer este episodio. Este es un antipatrón que por ahí no muchos conocen, pero me parece interesantísimo por lo que dice, por la historia que tiene y porque algunos no lo consideran un antipatrón, y eso me parece interesantísimo. Este antipatrón es el Anemic Domain Model, el modelo de dominio anémico. Este antipatrón consiste en implementar la lógica de negocio del modelo en clases diferentes, también llamados Transaction Script. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos la clase vehículo, y la clase vehículo solo tiene variables. Y después tenemos una clase Vehicle Service, o como se quiera llamar, y esta clase Vehicle Service maneja modelos de vehículos y maneja cómo se transforma la información, lo maneja ese servicio. Es decir, el modelo no se encarga de ningún tipo de lógica de negocio. ¿Qué pasa? Que esto va en contra de los principios de programación orientada a objetos. Y si eres programador de backend y has hecho servicios en Spring o cualquier cosa, has creado un servicio REST, por ejemplo, o SOAP, probablemente has creado en algún punto has hecho proyectos con este patrón, con este antipatrón. Y esto a mí me sorprendió mucho porque, yo dije, todo lo que he hecho es mentira. Todo lo que yo he hecho está mal, por ejemplo, así aprendí. Y la verdad es que primero me preocupé, después empecé a investigar y analizando ventajas, desventajas, qué tiene esto, por qué lo usamos tanto, por qué tiende a ser así. Este antipatrón fue descrito por primera vez por Martin Fowler y es un approach común cuando estamos haciendo aplicaciones Java, porque por ser influenciado por arquitecturas orientadas a los servicios, donde el comportamiento no tiene que enviarse. ¿Qué pasa? Si estás haciendo un servicio, tú tienes tu modelo y no te interesa retornar al servicio en un JSON, en lo que sea, no te interesa retornar la funcionalidad o el comportamiento de este modelo. Entonces tendemos a desacoplar esta lógica de negocio en un servicio, en lo que sea. En su tiempo, cuando se nació como antipatrón,
y se considera como antipatrón porque va en contra de esta idea de programación orientada a objetos. Y esta programación y los principios de programación orientada a objetos, que son combinar data y procesarla juntos. Pero ¿qué pasa? Este antipatrón, así llamado, tiene muchísimo criticismo por personas que dicen esto, o sea, esto puede estar bueno, esto puede no ser un antipatrón, dependiendo de las circunstancias. Y de hecho yo diría que la mayoría de los proyectos empiezan de esta manera, los proyectos de servicio. Empiezan de esta manera, empiezan siguiendo el antipatrón de Anemic Domain Model. ¿Por qué? Porque este antipatrón, a pesar de que se considera un antipatrón y es una mala idea y bla 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 bla, tiene claras ventajas en ciertas circunstancias. Por ejemplo, mantiene una clara separación entre la lógica y la data, la información. Este antipatrón funciona absurdamente bien para aplicaciones simples. Y déjenme decirles algo, que muchas de las, dependiendo de con qué arquitectura estés trabajando, ustedes sabrán, especialmente si han visto todos mis capítulos, ustedes sabrán que hay arquitecturas que dependen de muchas pequeñas aplicaciones simples, también llamada microservicios. Si estás trabajando con microservicios, esta es una buena arquitectura porque funciona muy bien para microservicios. Lo usas, no te preocupas de nada y listo, sale. Este patrón también es, al menos al principio, muy fácil de escalar. También evita la necesidad de mapeos de bases de datos orientados a objetos, de este layer o de esta capa. Evita que necesitamos una capa tan compleja para esto. Este antipatrón también tiene muchísima más compatibilidad con mapeos e inyecciones de frameworks que esperan propiedades mucho más sencillas, en vez de un constructor mucho más específico o propiedades que tienen orden en la forma de su ejecución, en la forma de que deben ser creados. Así que, de nuevo, tiene claras ventajas, especialmente en cómo se programa hoy en día aplicaciones, por ejemplo con Java, ya lo dije. Creo que en .NET también se tiende a usar bastante este antipatrón. Por eso mismo, este antipatrón, sí hay casos donde podría ser una buena idea implementarlo. Si hay algo que también hay que decir, que tiene desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas? Pues obviamente que la lógica no se puede implementar correctamente en una forma orientada a objetos. También este antipatrón viola el principio de encapsulación y de information hiding, que este principio consiste en la habilidad de prevenir que ciertos aspectos de una clase o de un componente dentro de la aplicación que sean accesibles por el cliente, básicamente usando en lenguaje de programación, usando variables privadas o cosas así. También este antipatrón necesita una capa de negocio separada que contenga la lógica del modelo, la lógica que debería estar en el modelo. Eso también significa que el modelo no puede garantizar que sea correcto en todo momento, porque depende de otra lógica. Porque su validación y mutación, la mutación la lógica de mutación, está en otro lugar, fuera del modelo. O tal vez en diferentes lugares, tal vez tiene varios servicios. Necesita de nuevo esta capa de servicio cuando se está compartiendo lógica del dominio en diferentes partes consumibles. Y hace que los modelos sean menos expresivos. Así que este antipatrón, de nuevo, tiene varias cosas que lo hacen un poco polarizante. Hay gente que va a estar detrás de este modelo diciendo esto está muy bueno, y hay gente que va a estar diciendo esto está muy malo. Yo, en lo personal, he creado aplicaciones pequeñas con este antipatrón que salen muy bien,
Y lo más importante es que he creado proyectos relativamente grandes. No voy a decir que he hecho monstruos, pero he creado proyectos relativamente grandes que empezaron muy bien con este patrón, pero que terminaron mal. Y una de las cosas que vamos a ver comúnmente es que un proyecto en este tipo, un servicio, vamos a hablarlo de esta manera, un servicio empieza generalmente con este antipatrón porque es muy bueno por empezar y generalmente tiende a moverse a otros patrones como por ejemplo DDD, Domain Driven Development, que eso por ahí lo vemos en otro capítulo futuro. Y de esta manera tiende como que a simplificárselo al máximo en un principio y termina complejizándose a futuro. ¿Por qué? Y termina cambiando de patrón a futuro. ¿Por qué? Para evitar tener una arquitectura que de verdad sea mala para el proyecto, que la empiece a complejizar demasiado. Si es cierto, de nuevo, este antipatrón para proyectos gigantes no va a servir, se va a complejizar mucho, se va a gigantar demasiado, va a ser muy difícil seguirle el rastro a la aplicación. Así que tienden las aplicaciones, como es tan bueno para empezar, tiende siempre a quedarse de esa manera, pero tiende a moverse hacia otros patrones a futuro, tal vez haciendo un reforging, haciendo lo que sea, pero se tiende a mover hacia otras partes, hacia otros patrones, hacia otras arquitecturas, porque mientras más tiempo dure el proyecto, menos viable es este antipatrón. Por eso, yo la primera vez que lo leí me asusté, después leí un poco más, muchas opiniones de muchos programadores, y después dije, no está tan mal. Hay que tener cuidado, hay que saber cuándo aplicarlo, hay que saber cuándo no aplicarlo, y dependiendo de cómo trabajes tú, tal vez no te convenga nunca, tal vez no te conviene para la aplicación que estás trabajando ahora, tal vez te convenga por una aplicación en el futuro. Y esto es lo bonito de la programación, que incluso estas soluciones no, incluso este antipatrón, que los antipatrones son esto malo, que no podemos hacer nunca y que bla 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 bla, este antipatrón que se creó o se describió por primera vez hace tantos años, hoy por hoy es algo que, como ha evolucionado la programación, es usado bastante hoy, bastante en el día a día, porque de nuevo, si tienes una arquitectura de microservicios, tienes unos servicios que van a ser muy pequeños, este patrón puede ser muy muy útil para ese uso. Así que algo que hace muchísimos años dijimos, miren, esto está mal, esto es un ejemplo de cómo hacer mal las cosas, hoy por hoy está bien visto en ciertos casos. Para algunos programadores se considera una buena práctica. Yo no voy a ser quien les diga qué usar y qué no usar. Yo simplemente les digo, mira, esto existe y tú mismo decides si te es útil o si no. Yo, en lo personal, creo que tiene ventajas claras que podemos aprovechar bastante fácil y que en determinados casos tiene más ventajas que desventajas. Y ya para mí, en esos casos deja de ser un antipatrón y pasa a ser una posible solución a un problema. Y por eso es que quería hacer este capítulo y hablar de este antipatrón, porque me pareció interesantísimo desde el momento en que lo encontré. Por ahí haga otros futuros capítulos hablando de antipatrones, de más antipatrones, porque la verdad es que hay infinitos y están bastante copados. Así que nada, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. No se olviden de darle like, de presionar me gusta si están viendo desde YouTube. Hagan todo lo que puedan para ayudar a que este capítulo y futuros capítulos lleguen a otras personas y que entre todos aprendamos algo, que esa es la intención de este podcast. Así que sin nada más, nos vemos en el próximo episodio.